Muy buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver la aplicación práctica del año 23 con respecto a los costos por préstamos. Y específicamente vamos a identificar ese gasto por los préstamos adquiridos. Vamos a ver este ejemplo con respecto a una obligación contraída con la Cooperativa Cámara de Comercio, un préstamo realizado en el año 2018 de $4,000. ¿Sí? A una tasa nominal del 8%, el monto solicitado fue de 4,000, el plazo es de 18 meses, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos más datos correspondientes al crédito, pero vamos específicamente a los datos que nosotros requerimos. El valor va a ser de $4,000, ¿sí? Saldo financiero, $4,000. Plazo en años, 1.5, ¿no? Porque son 18 meses. Cuotas, número de cuotas van a ser, en este caso, 18 cuotas. La tasa nominal es el 8%. Para obtener la tasa efectiva, lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula, interés efectivo, ¿sí? Para calcular ya la tasa efectiva, que es la tasa nominal, el valor de la tasa nominal y el número de periodos, ¿sí? Que en este caso va a ser 12. Esa tasa nominal es anual, son 12 periodos, y la tasa efectiva es esta. Obviamente tasa efectiva anual. Ahora mensual dividimos para 12 y obtenemos la tasa mensual. Para lo que es el método francés, como conocemos, las características específicas de este método es que las cuotas son cuotas iguales, ¿sí? Entonces, como ya aprendimos la fórmula, pago, la tasa de interés, en este caso es 8,30, punto y coma, número de periodos son 18 meses, punto y coma, la tasa debería ser mensual, porque los periodos son mensuales, y el valor actual, en este caso es de 4,000, con signo negativo, no se olviden. Y ese va a ser 237,11, va a ser el valor, en este caso, de las cuotas, ¿sí? Durante todos los meses. Ahora vamos a identificar los periodos, que son 18 periodos, ¿sí? En este caso, el saldo inicial es de 4,000, ¿sí? La cuota va a ser de 237,11, esta es fija. Si todos los meses se va a pagar los 237,11. Esta es fija. La tasa de interés, en este caso, es sobre los saldos, ¿sí? Como ya tenemos aquí calculada la tasa de interés mensual, la fijamos nada más. El capital en sí es igual a la cuota menos el interés, ¿sí? Para obtener el saldo final va a ser el saldo inicial menos el principal o el capital que se va pagando, y ese va a ser el nuevo saldo para el próximo periodo, ¿sí? El saldo final menos, en este caso, el principal, ¿sí? Vamos a arrastrar las fórmulas para el siguiente periodo. De igual manera, aquí arrastramos, ¿no? Como ya hemos fijado, simplemente arrastrar. Tenemos el saldo inicial, el nuevo saldo, ¿sí? del periodo 2 por la tasa de interés. Y el principal va a ser igual a la cuota que ya calculamos y que es fija, menos el interés de ese periodo, de ese mes en este caso. Y el saldo final va a ser igual al saldo inicial menos el principal, la cuota del capital que se va pagando mensualmente, ¿sí? Entonces simplemente arrastramos y al final nos debe dar 0, ¿sí? Porque saldamos la cuenta, en este caso es la obligación, ¿no? Una última cuota en, en el periodo 18. Como vemos, el interés con el método francés es de 267,96, ¿sí?
Vamos a ver con respecto al método alemán, ¿sí? Tenemos que el valor es de 4.000, saldo financiero 4.000, periodo en años 1.5, periodo en meses son 18. De igual manera la tasa nominal, la tasa efectiva, vamos a copiar y esto dividido para 12 para obtener la tasa efectiva mensual, ¿sí? Ya, en este caso con respecto al método alemán, en este las cuotas varían, ¿sí? Lo que es en este caso constante es el capital, ¿sí? El capital se va a amortizar en los 18 meses, ¿sí? Entonces se va a generar un capital fijo que se va a pagar de forma mensual de 222,22. Sí, ese se va a pagar de forma mensual. Tenemos acá los 18 meses. De igual manera, 18 meses, muy bien. Tenemos el saldo inicial. El saldo inicial, tenemos los $4.000, ¿sí? El capital, ya tenemos porque el capital en lo que es el método alemán, sí se va a amortizar, en este caso con respecto al número de cuotas, es decir, a los 18 meses. Vamos a ver el método alemán. En este método la amortización es la misma para todos los créditos. Se debe calcular la amortización primero y después realizar el cálculo de los siguientes datos, ¿sí? Es decir, la amortización es el mismo valor para cada uno de los meses, por lo que va a ser con respecto al número de meses que son 18. Dividimos los 4.000 para los 18 meses, ¿sí? El interés va a ser con respecto al saldo inicial por la tasa, ¿sí? La tasa efectiva, fijamos la tasa y así va a ser el cálculo para todos los meses. Con respecto a la cuota, va a ser igual al principal más el interés, ¿sí? Esa va a ser la cuota. El saldo final es igual a ¿qué? Al saldo inicial menos el capital o el principal que se va a pagar, ¿sí? Y el saldo inicial para el siguiente mes va a ser el final. Entonces simplemente arrastramos y tenemos el método alemán, ¿sí? Lo que primero se debe identificar aquí es, como señalaba, en este caso las cuotas, ¿sí? En este método se amortiza. El método es, la amortización es la misma para todos los periodos, es decir, el valor de capital se divide para los 18 meses y ese valor se va pagando mes a mes, mes a mes. Entonces, obviamente, como vemos acá, el valor del capital que se va pagando es mayor con respecto a lo que se paga en el método francés, ¿sí? En las primeras cuotas, ¿no? Hasta la cuota es mayor, hasta la cuota número 9. En la cuota número 10 es como que llega a ser la misma. Es por ello que el interés, porque acá se paga más capital, sí, acá se paga más capital y por ende, en este caso, el interés va a ser menor. Claro que la diferencia en este caso es de $5, pero considerando un monto mayor, en este caso de valor de crédito, será más, ¿sí? Entonces, siempre es recomendable hacer en los préstamos, considerar el método alemán, ¿sí? El método alemán, sistema alemán a francés, porque en el método alemán el interés es mucho menor, ¿sí? Porque se va pagando más capital, ¿sí? Es por ello que el interés es menor. Ahora, con respecto al método americano, con respecto al método americano, en el método americano, este método solo se paga intereses y se amortiza el total de la deuda en el último periodo, ¿sí? Es decir,
Y yo cada uno de los periodos, ¿sí? Voy a pagar netamente intereses. Vamos al periodo, hasta el periodo 18, ¿sí? En el método americano se paga cada uno de los meses, se paga intereses. Y en la última cuota, es decir, en la 18, ahí se paga el capital, ¿sí? Entonces, vamos a fijar, ¿sí? A fijar la celda. Arrastramos. Aquí se paga, en este caso, el principal. Vamos a calcular primero los intereses, ¿sí? De igual manera tenemos la tasa efectiva de 8,30%, dividimos para 12, ¿sí? El interés, vamos a calcular del saldo por la tasa de interés mensual, fijamos la tasa y ese interés se va a calcular durante todos los meses. La cuota en este caso, como se va a pagar solo intereses, va a ser este valor, ¿sí? Porque el principal no se paga, el principal se paga al final, ¿sí? Entonces vamos al saldo, el saldo final es igual al inicial, menos el principal aún no pagamos. El principal lo pagamos al último mes, ¿sí? Entonces, como podemos ver, se genera obviamente un interés mayor, ¿sí? Porque durante cada uno de los periodos, el interés se va calculando sobre los 4,000, ¿sí? Por ello que el interés va a ser mayor. Como vemos acá, en este caso el interés se calcula sobre el saldo, sobre el nuevo saldo. Como yo voy pagando, cada uno de los periodos voy pagando una porción del capital. En este caso, el capital en el método alemán es el mismo para todos los meses, ¿sí? Entonces, como vemos, el saldo va disminuyendo y el interés se calcula sobre el nuevo saldo de cada periodo. Pero como vemos acá en el método americano, se paga simplemente los intereses cada uno de los meses. Y al final, en el último periodo, yo pago el principal. Perdón, aquí es 4,000. Se paga el principal, ¿sí? Al final pagamos el principal, pero como podemos ver, el interés es mucho mayor, es mucho más alto. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando los intereses con respecto a los $4,000 cada uno de los periodos, es decir, cada uno de los meses, ¿sí? Es por ello que el valor de interés es mucho mayor. Ahora vamos a la sumatoria de dígitos. Con respecto a este método de sumatoria de dígitos, se utiliza un factor de amortización con el cual se calculará el valor de la amortización para cada uno de los periodos. Y luego, en base a ese valor, se completa el resto de cálculos, ¿sí? En este caso, lo que se hace es decir un factor de amortización. Para yo obtener el valor del principal, yo lo hago en base a un factor y ese factor se obtiene con respecto con los periodos, ¿sí? Entonces vamos a primero identificar los periodos. Periodo 1, periodo 2. Tenemos 18 periodos, ¿sí? Tenemos que sumar los periodos, ¿sí? Vamos a sumar. Cada uno de los periodos. Y aquí vamos a obtener un factor, ¿sí? Entonces, para obtener el factor, lo que hacemos es el periodo 1 dividir para el total. El total, vamos a fijar esa celda y con ese factor yo voy a obtener el valor que se va a ir amortizando, el valor del principal o del capital que se va a ir amortizando. Entonces, este factor se va a multiplicar por el valor del préstamo,
¿sí? El valor del préstamo lo vamos a fijar, 4. Y ese es el valor del principal, que como vemos va creciendo, 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 creciendo. Ya una vez que nosotros ya tenemos, en base al factor, ya tenemos la amortización, en este caso del capital, procedemos a analizar el resto de cálculos. El saldo inicial va a ser de los 4,000. En los 4,000 por la tasa, fijamos de igual manera la tasa. La cuota que es igual a la sumatoria del principal o del capital más el interés. Y el saldo final, con respecto obviamente al capital, es el saldo inicial menos el principal que yo voy pagando, ¿sí? Entonces, vamos, el saldo inicial viene a ser el saldo final del periodo anterior. Vamos a arrastrar. Arrastramos. Y tenemos el método de sumatoria de dígitos. Este va creciendo, ¿no? Como vemos, al inicio, el valor del capital es mucho menor, ¿sí? El valor del capital sigue siendo mucho menor. Obviamente al inicio el interés en cambio va a ser, en este caso de los 4,000, el interés va a ser mayor, ¿sí? Como vemos, ¿por qué es el interés mayor? Porque yo estoy pagando mucho menos de capital, ¿sí? Entonces los saldos, el saldo ha reducido solo a 3,976, perdón, con 61. Entonces, como podemos ver, reduce simplemente 23,39, $23.39. Es por ello que voy pagando más interés. Y aquí la suma del interés es de 341,22. De igual manera es alto, poco más bajo obviamente que el método americano, pero más alto con respecto al método francés y el método alemán. De todos los métodos que vemos, el interés más bajo se puede identificar con el método alemán, ¿sí? Es siempre genera el interés más bajo, ¿sí? En préstamos ya bien altos, de igual manera se va a notar el valor de interés, que es mucho menor con el método alemán, ¿sí? Que con el método francés, que aquí en la mayoría de instituciones financieras nos van a elegir o a escoger. Con respecto para los asientos, bueno, aquí tenemos algunas conclusiones en la que se ha llegado, ¿no? Que el interés más bajo es con respecto al método alemán. Aunque la diferencia es de 5,13 con respecto al método francés, este ahorro es un valor que si el préstamo fuera una cantidad mayor fuera mucho más significativo, claro está. De igual manera, vemos que el mayor interés se vio en el método americano. Claro está, obviamente, porque nosotros estamos pagando sobre el saldo inicial, que van a ser los 4,000. No se está reduciendo nada del capital. Yo no estoy pagando nada de capital, simplemente sobre ese valor estoy pagando el interés. Es por ello que el interés es muchísimo mayor. Y con respecto a la sumatoria de dígitos, sí, vemos que el principal, es decir, el capital voy pagando desde cuotas menores hasta que va subiendo, subiendo, subiendo. Y por ello, cuando el capital viene a ser mayor, en la última cuota, obviamente el interés es menor, ¿sí? Esto con respecto a lo que es costos por préstamos, específicamente el registro contable, así como ya lo hemos visto, en este caso, lo que ingresa, vamos en detalle, a ver, vamos a hacer el registro contable. En este caso ingresa bancos, ¿sí? Contra préstamo u obligaciones financieras a corto plazo.
sería el valor de los 4,000. Sí, específicamente los 4,000. Préstamo para registrar, ¿sí? En este caso, reconocimiento de la obligación, ¿sí? Vamos a hacer, en este caso, el registro de los intereses, ¿sí? De los gastos financieros, como señala la norma que se debe reconocer. En este caso, gastos financieros, intereses. Vamos a registrar también el capital. Préstamo, vamos a poner con la misma cuenta. Y contra banco, ¿sí? Entonces aquí que registramos, vamos a registrar con el método alemán la cuota, si esa es la cuota que se paga, el préstamo, el valor en este caso del capital y el interés que nos señala la norma, gastos financieros, intereses, el valor de los intereses, ¿sí? Seguidamente el registro iría así mes tras mes hasta llegar al, aquí pongamos para registrar pago de la primera cuota, ¿sí? En este caso el registro es el mismo, ¿sí? Este registro va a ser el mismo durante los 18 periodos, en este caso durante los 18 meses, hasta saldar obviamente el préstamo, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a registrar los 222,22 y la suma de estos 222,22 durante los 18 meses nos da los 4,000, ¿sí? Y obviamente el interés vamos a registrar mes a mes. El primero es de 27,67, el primer periodo, el primer mes. Y al registrar los 18, el mayor debe dar 262,83 que se va a registrar, ¿sí? Esto se debe reflejar en el estado de resultados, ¿sí? Entonces, específicamente, como vemos aquí, vamos a señalar hasta el periodo 12, ¿sí? Es decir, al año se va a tener que reflejar en el estado de resultados 230,55 a los 12 meses, ¿sí? A los 12 meses específicamente, ¿sí? Entonces, eso se debe reconocer específicamente, esto es lo que trata con respecto a lo que es obligaciones financieras adquiridas a bancos locales. Sí, chicos, les invito a que revisen el video y cualquier inquietud lo vamos a ver en la clase.